La vida a veces tiene momentos en los que todo cambia de repente. Hasta que vives ese momento, puede parecer un día como cualquier otro, pero en realidad es el comienzo de todo. Ese día, mi cumpleaños, fue precisamente uno de esos momentos. Todo había comenzado con normalidad, pero nunca podría haber imaginado hacia dónde me llevaría ese día. No fue solo un cumpleaños, sino la aventura más inesperada de mi vida. Mi cumpleaños comenzó como cada año, lleno de emoción y expectativa. Pero esta vez había una sensación extraña dentro de mí. Era como si supiera que ese día algo cambiaría en mi vida. Mi esposo, Álvaro, había estado actuando de manera inusualmente misteriosa los últimos días. Estaba acostumbrada a su comportamiento. Siempre había sido creativo con las sorpresas románticas. Pero esta vez, algo era diferente. Por la mañana me desperté con una cálida sonrisa y un beso profundo de Álvaro. Sus ojos brillaban con un destello inusual. «Feliz cumpleaños, mi amor», susurró. «He planeado algo especial para hoy». Su entusiasmo también me había contagiado. Tenía curiosidad por saber qué estaba preparando. A lo largo del día, Álvaro no dejaba de hablar de sus planes. «He preparado una velada especial para ti», dijo. «Incluso elegí el vestido que te pondrás». Y, en efecto, colgando en mi armario había un vestido elegante que nunca antes había visto, uno que abrazaba mi cuerpo a la perfección. Su atención a los detalles siempre me había impresionado. Por la tarde comencé a prepararme. Mientras me peinaba y me maquillaba, la emoción en mi interior no dejaba de crecer. Justo cuando me estaba aplicando el lápiz labial, sonó el timbre de la puerta. Pensé que Álvaro me había enviado un regalo sorpresa, pero cuando abrí la puerta, me encontré con Javier, el mejor amigo de Álvaro. Javier había sido parte de nuestras vidas durante años. Era un hombre atractivo, carismático y siempre lleno de energía. Tenía una sonrisa significativa en su rostro. «Javier, ¿qué haces aquí?», pregunté sorprendida. Álvaro, riéndose detrás de mí, dijo: «Es parte de la sorpresa». Javier entró y me saludó. Sentí un poco de inquietud, pero también curiosidad. Álvaro tomó mi mano y me llevó a la sala. La habitación estaba completamente transformada. La suave luz de las velas iluminaba cada rincón. Los cuadros en las paredes, las flores sobre la mesa. Todo estaba cuidadosamente preparado. La música de guitarra española que sonaba de fondo le daba un ambiente mágico al lugar. Álvaro me atrajo hacia él y susurró: «¿Estás lista?». Antes de que pudiera responder, me besó apasionadamente. En ese momento había olvidado que Javier todavía estaba en la habitación. Cuando abrí los ojos, lo vi sentado en el sofá observándonos. Tenía una ligera sonrisa en su rostro. Sentí una mezcla de emociones dentro de mí. Esta situación era emocionante, pero también un poco incómoda. Álvaro se inclinó hacia mi oído y susurró: «¿Confías en mí?». Asentí con la cabeza. Las palabras se atascaron en mi garganta. Me había dejado llevar por los toques de Álvaro cuando, de repente, Javier se levantó y se acercó a nosotros. La energía en la habitación cambió de inmediato. El aire se llenó de una intensa curiosidad y deseo. Los toques de Javier eran fuertes pero suaves. Cada uno de sus movimientos me atraía más hacia él. Álvaro, por su parte, se quedó atrás, observándonos sin apartar la mirada. Esta situación era tanto embarazosa como increíblemente emocionante. Una parte de mí quería detener todo esto, pero la otra parte estaba cautivada por esta aventura desconocida. A medida que avanzaba la noche, Álvaro y Javier se turnaban para estar conmigo. Cada uno traía una energía y una sensación diferente. Alternar entre los modales fuertes y seguros de Javier y los toques amorosos y cariñosos de Álvaro era vertiginoso. En esos momentos me sentí completamente libre. Todos los límites y reservas habían quedado atrás. Al acercarse la mañana, mi cuerpo estaba consumido por el cansancio. Pero la ligereza de mi alma y la intensidad de la experiencia que había vivido valían todo.
Me sentía completamente agotada, tanto física como emocionalmente, pero al mismo tiempo me sentía más viva de lo que había estado en mucho tiempo. Álvaro abrazó con fuerza mi cuerpo cansado y dijo: «Nunca imaginé que te daría un regalo de cumpleaños como este». En sus ojos había tanto satisfacción como compasión. Javier, por su parte, se preparaba lentamente para salir de la habitación. Se volvió hacia mí y dijo: «Gracias, fue una noche inolvidable». Con una cálida sonrisa en sus ojos, salió de la habitación. Cuando me acosté en mi cama, estaba cansada pero satisfecha. Miles de pensamientos giraban en mi cabeza. Esta experiencia fue para mí tanto un descubrimiento inesperado como un momento de profunda paz al explorar otra dimensión de mi conexión con Álvaro. Esto me ayudó a redescubrir tanto mi relación con Álvaro como a mí misma. No sentía ningún arrepentimiento. Al contrario, me sentía más cerca de Álvaro que nunca. Si esta historia te ha sorprendido, suscríbete para más. ¿Crees que esta experiencia es una exploración de los límites en el matrimonio o es un paso demasiado lejos? No olvides compartir tus pensamientos